Bien, el último día tocamos el versículo 8 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Recordad que estos primeros 8 versículos nos hablan de un aspecto concreto. Una vez más también os quiero recordar que las interpretaciones oficiales, ¿no? Habitualmente oficiales, hablan de que el capítulo 21 nos explica el estado eterno de aquellos que van a vivir felices y van a comer perdices. Pero no es así. El capítulo 21 es la otra cara de la moneda del capítulo 20, porque el capítulo 20 y 21 son ambas caras de una misma moneda, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacerlo un poquito más espiritual, ¿no? Son ambas caras de la misma dispensación. ¿Y cuál es esta dispensación? El milenio. La última gran dispensación de la historia profética del hombre sobre la tierra. Porque la historia del hombre en la tierra no solamente es su caminar, en lo que se ve, en lo que hace, en lo que vive, en aquello que se escribe en la historia. No. La historia profética del hombre en la tierra es muy importante porque tiene que ver con las cosas proféticas que suceden en los cielos y que quedan atadas también en los cielos. Es decir, aquella historia que Dios ha dispuesto para que el hombre camine en ella, aunque el hombre no haya caminado. Pero es la historia que Dios ha colocado para que camine. ¿Cómo podemos ver esta historia? Bueno, pues por ejemplo, vemos diferentes pactos, diferentes dispensaciones. Por ejemplo, vimos a Adán en Edén, en una primera dispensación, si le podemos llamar así, un tiempo en el que le podemos llamar el tiempo de la inocencia del hombre en la tierra. Inmediatamente que viene la caída, viene otro tipo de dispensación, es decir, otra forma de relacionarse de Dios con el hombre. Y para ello, ¿qué es lo que introduce Dios? Cuando el hombre está caído, sacrificio. Recordad aquello que dice, y vistió Dios a Adán y Eva con pieles. Es decir, hizo un sacrificio por ellos. Lo hizo Dios, el primer sacrificio. Introduce una nueva forma de relación. De hecho, vemos a quién, a Abel el justo, siendo pastor de un rebaño. Y ese rebaño no era por gusto de pasearlo, ni por sacarle leche, ni nada de esto, no. Era estricta, única y exclusivamente para los sacrificios. Por lo tanto, ¿veis? Una nueva relación de Dios con el hombre, que se relaciona con el hombre a través de los sacrificios. Ese periodo le podemos llamar la época de la conciencia. Cuando antes había inocencia, pues ahora hay conciencia. Siguen más cosas. Viene el desmande del hombre y se envía pues el diluvio, ¿no? Y en Noé el Señor ofrece un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarse Dios con el hombre. ¿Y qué es lo que introduce? Introduce en el pacto noáquico el derecho o la responsabilidad de el hombre gobernar al hombre. Es lo que le llamamos en la época o el tiempo del gobierno humano, la dispensación del gobierno humano. Podemos continuar así, ¿eh? Más dispensaciones en la historia. Viene el pacto abrahámico, y el pacto abrahámico no solamente es el derecho o la responsabilidad del hombre gobernando al hombre, sino además también que Dios va a escoger una nación, es una promesa que introduce una nación para que sea luz, sanidad y también ley como modelo para el resto de los hombres. Esa nación pues brotará de los lomos de Abraham. Y ya se introduce una promesa especial, algo que ya viene desde Génesis, primeros capítulos, el sábado de la tierra. ¿Por qué? Porque el sábado de la tierra es muy importante, porque el mismo sábado de la tierra va a ser una dispensación, es decir, una forma de relación de Dios con el hombre, y va a ser la última y la más perfecta, porque la escritura va a ser perfectamente interpretada. Porque no van a haber dos interpretaciones, solo una y perfecta y amplia. Es decir, el testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía finalmente van a coincidir. ¿Cuándo? Eso ocurrirá en el milenio. Porque en el milenio es el tiempo en el cual el reino de los cielos
toma la tierra, se impone en la tierra con vara de hierro. Y eso es importante. Bien, habéis visto que he citado unas primeras dispensaciones y me he ido a la última dispensación, al milenio. Intermedio hay varias. Después de Abraham viene la ley, donde el Señor ya perfila aún más algo dentro del pacto noáquico, pero con un pacto especial que ya es un pacto condicional, a diferencia del abrámico. Un pacto condicional en el cual va a tener una nación que debe de ser ley, debe de ser un modelo de ley, justicia y luz y sabiduría al resto de naciones. Ya sabemos que Israel fue desechada porque cayó. Vienen más dispensaciones, viene la época de la gracia, que hemos visto en la iglesia en la época de la gracia, y la última gran dispensación, después del periodo especial de la tribulación de 7 años, la última gran dispensación es la dispensación perfecta de Dios hacia el hombre aquí en la tierra. Y eso es el milenio. Veréis, ¿cuál es el objetivo de la escritura y de los pactos en la escritura? Porque para nosotros, los que amamos, digo amamos absolutamente incorrectamente amamos esto de ver en todas las escrituras ya el estado eterno y comer, perdices y vivir felices y este tipo de cosas. ¿Eh? Lo vemos en todos sitios. Por eso hay una mala interpretación de Apocalipsis 21. Se quiere ver en Apocalipsis 21 un estado eterno de gozo, de satisfacción. No, no lo es. Apocalipsis 21 sigue siendo el milenio. Tenemos que ver Apocalipsis 20 como aquello que, si os dais cuenta, Apocalipsis 20 está inacabado. Es decir, me refiero a la descripción del milenio en Apocalipsis 20 es incompleta. ¿Por qué? Pues porque falta Apocalipsis 21, incluso Apocalipsis 22. Falta en esa descripción para ver perfectamente cómo es el milenio. Porque en el capítulo 20 nos habla de justicia, del reino de Dios impuesto a la fuerza en la tierra. Pero el capítulo 21 nos habla del mismo milenio, no el estado eterno, sino del mismo milenio. Es decir, aquella parte que le falta al capítulo 20, el capítulo 21 lo explica. Sigue hablando de la acción en el milenio, pero esta vez no en justicia aplicada, sino en sabiduría, en conocimiento de Dios, en sanidad a las naciones, sanidad al mundo en general. Y ese es el capítulo 21. Capítulo 21 y también la mayor parte del capítulo 22. Bien, por eso digo, ¿cuál es el objetivo de la escritura y los pactos? ¿El vivir felices y comer perdices? ¿Como el Valhalla? ¿Como el paraíso de los musulmanes? Como... No, hombre. El objetivo es el sábado de la tierra. Siempre ha sido el sábado de la tierra. Si nos fijamos en las escrituras, hablo de escritura, en muchas escrituras, muchas partes de la escritura de la Biblia, donde podemos ver que el objetivo siempre es el sábado, es decir, el milenio. Es decir, la manifestación de Dios, la manifestación del Hijo de Dios, la manifestación del reino glorioso de Cristo en la tierra. Ese es el sábado de la tierra, ese es el verdadero día de reposo. Porque el día de reposo no es el día de que alguien se tumba a la Bartola. No es el día que Dios dice, mira, sabes que no tengo ganas de hacer nada. No, 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 no. Eso es una muy mala interpretación. Por cierto, cuando hablo de malas interpretaciones me estoy refiriendo a interpretaciones inmundas. Porque con estas malas interpretaciones lo que hacemos es inmundizar la escritura. No, no es que Dios descanse y ya está hecho, ya está. No, 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 ni mucho menos. El sábado de la tierra obedece a otras cosas, obedece a la manifestación de Dios y, por lo tanto, a la manifestación de los hijos de Dios, de sus súbditos ante el mundo. El sábado es el día de reposo. En otras palabras, el día del reino de Dios en la tierra, el día del gran jubileo. Y esas cosas, esa verdad de Dios, solamente, esa vindicación de la verdad de Dios, solamente se da en el milenio. En el estado eterno no se da. En el estado eterno no hay nada de esto. Vindicar la verdad de Dios y la justicia divina solamente se puede hacer ante aquellos que se debe de vindicar, es decir, ante el hombre en general en toda la tierra. Y eso solamente ocurre en el milenio.
En el estado eterno, no. ¿Por qué? Pues porque no hay injustos, ya no hay nada que vindicar. Pero el sábado de la tierra, el milenio, esos 1000 años de dispensación perfecta de Dios hacia el hombre, ese es el objetivo del Señor en toda la Escritura. Fijaos incluso en el Nuevo Testamento como lo que el mismo Señor ensalza no es un estado eterno. A veces cita, ¿no? Habla de la vida eterna, pero es muy escueto cada vez que lo habla. Estarás conmigo en el paraíso y tal, pero es muy escueto. Cuando habla mayormente de la implantación del reino de Dios, está hablando del milenio. Está hablando de la manifestación de los judíos en aquella época. Está hablando de la manifestación no solo de los hijos de Dios, sino de la liberación de la creación. Una creación que ha sido pisoteada, absolutamente pisoteada y es rea del pecado del hombre. Y esa creación debe ser liberada. En el estado eterno no hay creación a liberar, no hay nada que hacer allí ya. ¿Cuándo hay que liberarla? En el milenio. Acaba la tribulación y la creación es absolutamente liberada del pecado del hombre. Por lo tanto, la dispensación final y a la que se refiere la Escritura, este Apocalipsis 21 también, es al milenio. Un periodo en el cual los hombres, según Apocalipsis 20, serán gobernados naturalmente por la Escritura. Y Apocalipsis 21, los hombres no es que serán gobernados, sino que se beneficiarán del conocimiento perfecto de la Escritura a través de la esposa, a través del tabernáculo escogido. Esto es importante. Bien. Recordad que dijimos que estos primeros versículos de Apocalipsis 21, del versículo 1 al versículo 8, no es algo que ha sido escrito y ya está, no. Todo tiene su correspondencia escritural. Apocalipsis 21, versículos 1 a 8, tiene exactamente, tiene estrictamente la misma estructura, la misma manera de enfocar de Dios la relación, una relación que va a establecer con los hombres, que el capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 9 a 15. Exactamente la misma estructura y exactamente los mismos principios de aplicación. Deuteronomio 7 nos hablaba de que debía ser Israel quien aplicase estos principios. ¿Cuáles? Un pueblo escogido para ser bendecido en la tierra, remarco, bendiciones para este llamamiento, las condiciones para recibir la bendición y finalmente la diferenciación entre los que venzan, los que vencen y los que no vencen. Eso es lo que ocurre. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 7, versículos 9 a 15. Y es exactamente, o sea, estrictamente la misma estructura, exactamente igual. Los mismos enunciados en Apocalipsis 21, versículos 1 a 8. Nueva dispensación con un establecimiento del terreno de bendición, los versículos 1 a 2. Elección de un pueblo llamado a ser santo, versículo 3. Promesas de bendición, versículo 4, si es que se vence, claro. Las condiciones que el Señor exige para ello, versículos 5 y 6. Y finalmente el balance de salvados condenados, versículos 7 y 8. Los que vencerán, los que no vencerán. Esto es algo que está en la Escritura, por eso insisto y animo, bueno, ¿qué animo? Exijo a intentar buscar, al menos a intentar buscar los pasajes de correspondencia de la Escritura. Normalmente, a veces yo pregunto, ¿nadie se había dado cuenta de algo tan simple como que estos dos pasajes coinciden a la perfección? Pues no, nadie se da cuenta de algo tan simple. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos por ver en la Biblia aquello que queremos ver, en lugar de ver aquello que quiere que el Espíritu veamos, que el Espíritu quiere que nosotros veamos. Nosotros queremos que la Biblia diga lo que desea nuestra alma. ¿Y qué es lo que desea nuestra alma? El descanso del guerrero. Como si nosotros fuésemos guerreros, además, ¿sabes? Lo digo irónicamente. Descanso del guerrero. Goces, parabienes, tumbarse a la Bertola, la jubilación dorada.
Eso es lo que buscan nuestros ojos, nuestra mente y, desgraciadamente, nuestra alma. No nuestro espíritu, nuestra alma. Goces y parabienes en lugar de trabajo y servicio. Es decir, como dice Santiago 4, versículo 3, no recibís como porque no pedís, pero es que, además, cuando pedís, pedís mal. Es decir, no sabemos distinguir, no sabemos diferenciar la escritura, no sabemos discernir la escritura. Y eso es un problema, porque no observamos la escritura. Lo único que observamos es la Biblia. La Biblia la conocemos muy bien. Memorizamos versículos, tal versículo aquí, tal versículo allá. Pero esos versículos que hemos memorizado, desgraciadamente, hablo de manera general, ¿eh? En la iglesia nuestra querida, la Odisea, ¿no? Eh, no nos habla de la escritura, nos habla de la Biblia. Por eso también intento que diferenciemos siempre la Biblia de la escritura. La escritura está, la podemos encontrar en la Biblia, pero podemos estar toda nuestra vida, perdón, toda nuestra puñetera vida, queda mejor, leyendo la Biblia y no ver la escritura. Desgraciadamente eso ocurre. Bueno, perdón, desgraciadamente eso ocurre, no, desgraciadamente eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Bien, incidiendo en estos versículos del 1 al 8, antes de tocar el versículo 9, es importante ver que en el versículo 2 lo que se nos presenta es una novia, que en el versículo 3 se va a convertir en esposa. Y cuando llegamos al versículo 10 ya no vemos novia, lo que vemos es esposa. ¿De acuerdo? Al versículo 2 llegamos como novia y nos convertimos en esposa. En el versículo 10 ya somos esposa. Lo digo para lo que vendrá a partir de ahora, en los estudios. También hay una diferenciación importante entre el versículo 3, cuando nos presenta el tabernáculo de Dios, es decir, la esposa ya constituida, el tabernáculo de Dios, es decir, aquello a través de lo cual Dios se va a relacionar con el hombre. Nos presenta en el versículo 3 algo, la relación de Dios con el hombre, en el cual no hay filiación, no hay hijos de Dios. Es decir, no hay hijos de Dios desde el hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 no se nos presentan vencedores. El tabernáculo es una cosa, no se nos está presentando el tabernáculo para que lo describamos como tal. El objeto del versículo 3 es el hombre en la tierra, es el milenio. Y para el hombre en la tierra se le otorga el tabernáculo para que se relacione a través de Dios. Y aquí el hombre no nos es presentado como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no está salvado al que se le presenta el tabernáculo. Es a través del tabernáculo y de los versículos 4, 5, 6, 7 y 8 que se deberá relacionar con Dios, cumplir sus condiciones y llegar a vencer. Para poder ser conforme en el versículo 7 sí que nos habla de algo. El versículo 7 nos habla ya de filiación. Porque ese es el objetivo, porque los vencedores sí serán hijos de Dios. Pero para eso tienen que pasar digamos, un proceso. El proceso de relacionarse a través de Dios, a través del tabernáculo con Dios, de recibir al Señor y de llegar a formar parte de la familia de la fe habiendo vencido, habiendo recibido y discernido. Normalmente se dirá, bueno, pero es que en el milenio, con una dispensación absolutamente perfecta, que la Biblia es de todo el mundo la va a creer y todo el mundo va a saber que la interpretación que se dé es correcta y perfecta. Entonces todo el mundo se convertirá. No, no es así. La gente continuará entendiendo y comprendiendo y creyendo la Biblia, pero no las escrituras. Para las escrituras es necesario el discernimiento, es necesario poder ver más allá. Es necesario que cuando reciban la sabiduría, las interpretaciones de la esposa, de los profetas, sean capaces de verla. Porque el profeta le puede decir a, creo que era Gihazi, el siervo de Eliseo, el profeta le puede decir a su siervo, oye,
mira, ¿ves? Veo a los ejércitos de los cielos acampados alrededor de nosotros para protegernos. Y el otro creerlo, pero seguir sin verlo. Él se lo puede mostrar, abrir los ojos para que lo vea. Y el otro, bueno, sí, ya lo he visto, ¿y qué? No hace mella en su alma. Eso es lo que va a ocurrir en el milenio también, porque eso es lo que ocurre hoy en día. Eso es lo que ocurre en nosotros en la Odisea. Bien, y ahora vamos a pasar directamente a la siguiente sección. Hasta ahora hemos visto la primera parte de la esposa primera parte. Ahora vamos a ver la esposa segunda parte a partir del versículo 9. Son dos secciones bien diferenciadas en este capítulo 21. Porque en la primera parte hemos visto que la acción del cuerpo de santos denominado esposa, o denominado también la Nueva Jerusalén, está enmarcada en el milenio hacia las naciones. Es la acción hacia las naciones, pero con la particularidad de que esta esposa, esta Nueva Jerusalén, este cuerpo de santos, ni son ya mortales, ni los principios rectores que actúan en el milenio, ni los principios rectores son los mismos para estos que para el hombre milenial. Desde luego, naturalmente. Debemos recordar que ahora, en la actualidad, nosotros somos la desposada, es decir, la novia, no la casada. Somos la desposada. Pero entonces, cuando llegue ese tiempo, entonces seremos la unida en matrimonio, la esposa, y tendremos una nueva forma de ser medidos o considerados. Y nuestras dimensiones, recordad lo que os dije el otro día, nuestras dimensiones, nuestras medidas, ¿cómo serán? Ya lo veremos, ¿no? Pronto. Serán medidas o dimensiones de ángel, nuestras medidas. Es decir, medidas proféticas. Los ángeles son los representantes proféticos. Tendremos medidas o dimensiones proféticas. Es decir, que perteneceremos a un orden o esfera superior al de la tierra milenial. Por lo cual, los principios fundamentales, aquellos que en el versículo 6 el Señor dice, allí en el versículo 6 muchas traducciones dicen, hecho está. No, no, de ninguna manera. La traducción es hechas están. ¿Qué es lo que hechas están? Las cosas nuevas, es decir, los nuevos principios para la última dispensación de la historia del hombre en la tierra, para el milenio. Esos principios es lo que el Señor dice en el versículo 6 del capítulo 21 de Apocalipsis, que hechos están, consumado, se ha consumado, ha preparado esos nuevos principios para que el hombre se rija a través de ellos en el milenio. ¿Por qué? Porque, insisto, el milenio es la última dispensación y es la dispensación final, en la cual, digamos que es la dispensación perfecta de lo que Dios le ofrece al hombre, unos principios a través de los cuales el hombre debe circular, caminar, fluir, para llegar a conocer al Verbo, para llegar a conocer a aquel que es la misma Escritura, para llegar a conocer, en definitiva, a Cristo, para discernirlo y poder entrar por las puertas que le da acceso a la ciudad, es decir, al cuerpo de santos. Será un tiempo importante para ello. Estos son los principios que el Señor prepara para ese tiempo, para la última y gran dispensación, la del milenio. Esos principios fundamentales son los que serán frontera o marco de acción para los hombres. Y recordemos cuáles son los principios fundamentales que son marco o frontera o línea de caminar en esta tierra para los hombres. Son cielos, tierra y abismo. Pero recordad que estos principios son para los hombres. Para la esposa no. Para la esposa no pueden serlo. Ya hemos dicho que ella pertenece a un orden superior, a una esfera superior, a un orden nuevo. Nuevo, como nuevo es el nombre que ahora ostenta sobre ella y que Apocalipsis 3:12 se encargó de adelantárnoslo. Escribiré sobre ti mi nombre nuevo. Porque hay unos nuevos principios bajo los cuales se actuará. Cielo nuevo y tierra nueva para la portadora del nombre nuevo del Señor. Es decir, principios diferentes,
como estudiamos estoiqueia diferentes. Bien, en el versículo 2, que abarca toda la primera parte de Apocalipsis 21, vimos a la Nueva Jerusalén en descenso. Recordad que no es que baje y se asiente. No se trata de eso. Se trata de que está en descenso, es decir, ministrando. Ministrando lo de arriba a los de abajo. Ministrando los principios celestiales, la sabiduría, la luz, la justicia del reino de Dios al hombre milenial en la tierra. La primera parte, digo, los versículos 2 a 8, nos habla de la acción de la esposa sobre los hombres en bendición. Es el tabernáculo de Dios con los hombres para morar entre ellos. La segunda vez que vemos a la esposa descendiendo, eso será del versículo 10 en adelante, lo que va a ocurrir es que ya nos habla de su propia gloria, de la propia gloria de la esposa y de sus fundamentos, es decir, su origen y también su identidad y el por qué. Es decir, nos va a mostrar qué es aquello que posee la esposa y que va a dar al hombre para que el hombre pueda llegar a conocer a Dios. Por eso dijimos que la Nueva Jerusalén es vista en descenso en 2 ocasiones. Bien, vamos a ver el versículo 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas. Bien, vamos a leer estrictamente lo que dice el original, ¿eh? No es vino entonces a mí, no. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Ya nos muestra a la esposa del Cordero. Fijaos que lo primero que nos llama la atención en este versículo es algo bastante importante. Lo que nos llama la atención es que sea uno de los portadores del ministerio profético de la historia de la Iglesia en la tierra quien tiene la responsabilidad de mostrar la gloria de la Nueva Jerusalén. Es curioso. ¿Recordáis el ministerio de los ángeles de las 7 copas? Porque ese ministerio es uno muy importante. Es uno muy importante que desgraciadamente ese ministerio, capítulo 15, 16, 17, 18 y también parte del 19, ese ministerio de los ángeles es un ministerio profético que muestra la historia de la Iglesia en general. Es decir, es otra forma de ver Apocalipsis 2 y 3. Muestra la desgracia, muestra a la ramera, muestra las hechicerías, es decir, muestra la inmundicia que la Iglesia a lo largo de sus siglos ha conseguido implantar en la tierra. Insisto, no estamos hablando del cuerpo de Cristo, hablamos de la Iglesia. La Iglesia, es decir, aquella que ha recibido un candelero, aquella que ha recibido una responsabilidad aquí en la tierra para ofrecer el testimonio de Jesucristo conforme al espíritu de la profecía. ¿Y qué ha hecho la Iglesia? Ha sido incapaz de ligar el testimonio de Jesucristo con el espíritu de la profecía. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo que ha ofrecido la Iglesia en la tierra no ha sido conforme al espíritu de la profecía. No está siendo y no va a ser conforme al espíritu de la profecía. Por eso hablamos de inmundicia, por eso hablamos de hechicerías. Verdades, sí, modificadas, mezcladas, como se mezcla el trigo y la cizaña, desgraciadamente. Pero este ministerio de los ángeles, de las 7 copas, de las últimas 7 plagas que muestran la inmundicia, este ministerio, como digo, es el de manifestar la inmundicia de la Iglesia. Es la catástrofe del candelero. Es no haber sido uno con el espíritu de la profecía. La inmundicia de toda la Iglesia. Desde Éfeso hasta nuestros laodiceanos días. Pasando también por Filadelfia, ¿eh? También. Donde tristemente también se hace necesario vencer para poder recibir, ¿recordáis Apocalipsis 3:12 que hemos citado? Los nombres nuevos. Es necesario para poder recibir nombre nuevo, conforme a Apocalipsis 3:12, es necesario que Filadelfia venza también. ¿Por qué? Pues porque Filadelfia también se desmandó y se convirtió en la Odisea,
desgraciadamente. Es necesario que haya purificación a fuego. Es necesario que la Iglesia arda y sea exterminada la inmundicia para que se manifieste la verdadera esposa. Pero vemos que en este versículo 9 de Apocalipsis 21, quien nos va a manifestar las maravillas que vienen a continuación, la descripción de esa esposa maravillosa, santa, pura y perfecta, es uno de los ángeles que se ocupa de aquel ministerio de la inmundicia de la Iglesia. Es curioso. ¿Por qué? Pues porque el ministerio que estos ángeles, del cual este es representante, nos ofreció, no es simplemente para mostrar la inmundicia de la Iglesia. El mostrar la inmundicia de la Iglesia, ese ministerio es para un fin. ¿Y cuál es el fin? El fin es que, Apocalipsis 17, 16, la Iglesia terrenal debe ser quemada, debe ser vomitada. Apocalipsis 3, 16. Debe ser juzgada. Apocalipsis 19, 2. ¿Para qué? Para dar paso al cuerpo de Cristo. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Para dar paso al verdadero cuerpo de Cristo. Y es a esta, de Apocalipsis 19, 7, 8, a la que vamos a ver ahora, a la que este ángel nos quiere dar paso. ¿Cómo? La vamos a ver en manifestación gloriosa, en el esplendor propio de su dignidad, la cual es la misma dignidad de Cristo. No es la dignidad, en este caso, la que vamos a ver ahora, no es la dignidad que nosotros reflejamos ahora. Ahora como esposa, como la luna, que refleja la luz del sol que está oculto, de momento, en el tiempo de su paciencia, nosotros reflejamos la sabiduría, la dignidad de Cristo. Pero no tenemos eso con nosotros. El Señor tiene su propia dignidad. Cuando se manifieste, y cuando haya esta manifestación gloriosa de la Iglesia, la Iglesia purificada, es decir, del cuerpo de Cristo, va a ser lo que se manifieste en el cuerpo de Cristo, va a ser la misma dignidad de Cristo, exactamente la misma. No una reflejada, sino la misma dignidad de Cristo. ¿Por qué? Porque estará absolutamente empapada de Él, repleta de Él, de su mente, la cual es el Verbo, porque Cristo es el Verbo. Cristo es la Escritura, la palabra. Por lo tanto, la esposa, cuando sea manifestada en este tiempo de Apocalipsis 21, estará repleta de Él, repleta de su mente, absolutamente. Y a todo esto, no olvidemos que nosotros estamos hablando, ahora mismo estamos interpretando la Escritura desde el tiempo actual. Estamos en el año 2023. La Iglesia, la Asamblea, aún no ha sido arrebatada. No ha habido el arrebatamiento del cuerpo de Cristo para dejar aquí a la Iglesia eterna. Aún no. No debemos olvidar que nuestro actual estado es de ruina. Sí, de ruina. De absoluta ruina. Que nosotros somos aquella a la cual se llama la Odisea. Y que el papel que nos toca, que nos otorga el Señor ahora es de: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si quizá alguien me abre, yo entraré a él, no a la iglesia, no a la Odisea, ¿eh? Dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el tiempo actual. Por eso digo que no debemos olvidar que nuestro actual estado es de ruina, absoluta ruina. Es propio de las plagas que muestran estos ángeles, del cual este ángel que viene a manifestar, viene a mostrar la novia, la esposa del Cordero, del cual él es el representante de estos ángeles. Por eso digo que es propio de las plagas que muestran los ángeles y que para vencer nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque dice, bueno, pues abriremos la puerta, el Señor llama, nosotros le abrimos la puerta. ¡Ay, qué fácil! No, no, no.
La puerta no se le abre diciendo, mira, señor, vale, yo no quiero a la Odisea, pero te quiero a ti. Ah, sí, hablar es muy fácil. De hecho, toda la Odisea dice lo mismo. Toda la Odisea dice, no, nosotros no somos la Odisea. Nosotros le hemos abierto la puerta al Señor. No nos lo creemos ni borrachos, ni hartos de vino. Nos creemos que eso hacemos. No. Lo que debemos hacer para vencer es seguir sus instrucciones, las instrucciones del Señor para este tiempo, las instrucciones de la Escritura. Para este tiempo. Este tiempo no es el tiempo de la Iglesia desde su fundación, no, no, es el tiempo de la ruina, el último tiempo, el tiempo laodiceano. Debemos de seguir las instrucciones. Recordemos esas últimas instrucciones que el Señor ha dado a una iglesia desgraciadamente babilonizada y ya sentenciada. Comencemos, comenzando, como no, comenzando por la humillación. Esas son las instrucciones. Primero, la humillación. Primero a los Corintios 2:2 y Daniel 9. Lo primero, la humillación. Seguimos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, donde dice, va a hablar de una serie de instrucciones para el tiempo actual, al tiempo de desgracia, el tiempo de ruina eclesial. Dice, sin embargo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos, porque nosotros no. Nosotros no. Es muy difícil hacer la distinción. Para ello debemos de discernir. Y aún así, aunque discernamos, se nos ha dicho, no podéis limpiar la cizaña dentro del trigo. Dejad que todo crezca hasta que llegue el momento de la siega. Nosotros no conocemos a los que son de Él. Solo el Señor conoce a los que son suyos, pero para nosotros sí hay una instrucción. Y nuestra instrucción es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En nuestras manos es dejado el entender, el comprender, el establecer qué es lo que consideramos iniquidad y qué es lo que no consideramos iniquidad. Y ya os adelanto que perteneciendo a la Odisea, está claro lo que va a ser para nosotros iniquidad y lo que no va a ser, desgraciadamente. Eso significa que no nos apartaremos de iniquidad cuando invocamos el nombre de Cristo. Por lo tanto, hemos de salir de la Odisea, sin demora. Más instrucciones. Hebreos 13:13. Salgamos, pues, a donde él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Por qué? Pues porque él está fuera de la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Salid a mí. Él está fuera del campamento de la cristiandad, de la misma manera que estaba fuera del campamento de Israel, desgraciadamente. Y la gente tenía que salir a él. Nosotros igual hemos creado de esta iglesia un campamento en la cristiandad lleno de abominación. Para ello debemos salir a él. Eso sí, tenemos que salir a él fuera del campamento llevando su vituperio, llevándolo, conforme a 1 Corintios 2:2, entendiendo a Cristo y a este crucificado, es decir, en estado de humillación, no de humildad, no, de humillación. Seguimos con las instrucciones. Las cartas a Timoteo son especiales para esto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Le dice a su discípulo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué decimos nosotros hoy en día? Decimos, sí, esos son los testigos de Jehová, esos son los católicos, esos son los mormones, esos son los pa' aquí, los para allá. No, esos somos nosotros. La Odisea somos nosotros, lleno de basura,
tenemos todo lleno de basura. Y hemos convertido a la Biblia, como no somos capaces de discernir las escrituras, hemos convertido a la Biblia en una suerte de serpiente de bronce. Algo maravilloso, lo hemos convertido en algo malo. Sí, yo sé que algunos pensarán, ¡uy, sacrilegio! Acaba de decir que la Biblia es algo malo. No, la Biblia no. Lo que nosotros hacemos con la Biblia, eso es lo malo. La hemos convertido en una miserable y asquerosa serpiente de bronce. Y sé que a alguien le molestará y dirá, uy, ¿ha llamado asqueroso a la Biblia? No, he llamado asqueroso a lo que hacemos nosotros con la Biblia. Y digo asqueroso quedándome corto, porque la escritura ya lo hemos estudiado en Apocalipsis 17, 18. Habla de una manera muy peculiar. Habla de madre de abominaciones. Habla de gran ramera. En fin, habla en unos términos importantes. Así que yo me estoy quedando cortito. Acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así es. Seguimos con instrucciones. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Pues la doctrina de el que se llama con el mismo nombre que Cristo, el Verbo, es el mismo. Fijaos que Juan nos habla del Verbo en su capítulo 1, de Cristo, el Verbo. El mismo Juan, el cual tiene ese mismo ministerio, nos habla del Verbo en el capítulo 19, cuando dice la escritura que tiene en su musmol, dice, es el Verbo de Dios, el que viene, el jinete, aquel jinete, el Verbo de Dios, es el Verbo. Y este versículo de Juan, cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Vamos a ser muy rápidos a la hora de decirlo. No hay diferentes doctrinas de Cristo. Es decir, no hay diferentes doctrinas de la Escritura, lo cual es lo mismo que decir el Verbo, que decir Cristo. No hay diferentes doctrinas. Por cada doctrina diferenciada una de otras. Y ojo, no estoy hablando de diferentes enseñanzas que podemos descubrir a partir de una misma escritura, no. Para diferentes interpretaciones tenemos que hablar de diferentes formas de inmundicia. Diferentes formas de inmundicia. Diferente doctrina de Cristo. Y aquí la escritura dice, cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No voy a hablar más de ello. No voy a explicar más esto. Lo vamos a dejar ahí. Seguramente por eso Pablo insiste y dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y se lo dice a su gran discípulo, ¿eh? No a cualquiera, ¿eh? Este no era un cualquiera, Timoteo, ¿eh? Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Dejémoslo ahí. Más instrucciones. Seguimos con Timoteo también. Volvemos a Timoteo, mejor dicho. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14-15. Le dice, sigue insistiendo en estas instrucciones, incidiendo en lo mismo en la escritura. Pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es una de las instrucciones importantísimas para este último tiempo, para los últimos tiempos, para el tiempo laodiceano. Y continuamos con instrucciones, una escritura que hemos citado muchas veces ya y la vamos a volver a citar. Colosenses, capítulo 2, versículos 2-3. Porque si a Timoteo le dice que persista en la escritura es para algo, y dice allí, hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión, a fin de conocer bien el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya hemos hablado de ello. En quien están escondidos. Y nosotros, la Odisea, somos absolutamente incapaces de poder comer, de poder degustar el maná escondido. Somos incapaces porque no lo discernimos. Y el Señor, insisto, como he dicho en otras ocasiones, aquí en Colosenses 2, versículos 2 y 3, no está diciendo que conozcamos cosas, unas cuantas cosas o muchas cosas, no, no. Hasta alcanzar todas las riquezas de una plena, de una absoluta comprensión, de una absoluta seguridad de comprensión, a fin de conocer bien, perfectamente, dice el original, a fin de conocer en perfección el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo está diciendo, una parte no, todo. Todo es para vosotros y estáis llamados a conocerlo todo. No importa si llegaremos a conocerlo todo o no. Estamos absolutamente manchados, llenos de porquería, de inmundicia que ha vertido sobre nosotros la Odisea, porque nosotros somos la Odisea, ¿eh? Nosotros la hemos vertido, por lo tanto la tenemos dentro. Así conocerlo todo difícilmente, pero tenemos que entendernos y sabernos a nosotros mismos que estamos llamados a descubrir todos los misterios, no cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora somos llamados a ello. Ahora. Y finalmente la última instrucción. Apocalipsis 3, versículos 8 a 11. Es la última instrucción. Dice, yo sé tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mira que vengo enseguida. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Algo, estas palabras, algo que Pablo también nos adelantó en sus últimas palabras, es decir, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 a 21, cuando el ministro de la doctrina del Señor, Pablo, el ministro de la gran doctrina del Señor, no cualquier otro, Pablo, al que se le concedió ser el ministro de la doctrina, el ministro de la palabra. Cuando ese ministro había sido abandonado por las iglesias de Asia, por cierto, iglesias de Asia, tipo y figura de todo el devenir de la iglesia en los capítulos de Apocalipsis 2 y 3. Un devenir de la iglesia que también los ángeles han mostrado no solo en Apocalipsis 2 y 3, sino que nos lo volvieron a mostrar en Apocalipsis 16 a 18. ¿Y cuál es el devenir de la iglesia que nos han mostrado los ángeles? La ramera, la madre de todas las abominaciones. ¿Queremos aceptarlo? ¿No queremos aceptarlo? Muy bien. No lo aceptemos y seguiremos a oscuras. Aún podemos escuchar las palabras en Jeremías, aquellas palabras en Jeremías donde la verdad es que es palabras de Jeremías dejan absolutamente resumido los capítulos 16, 17 y 18 de Apocalipsis. Fijaos, esa escritura dice, alza tus ojos a las alturas y ve si hay lugar en que no te hayas prostituido. Esas palabras se las dice a Jerusalén. Alza tus ojos a las alturas y ve si hay lugar en que no te hayas prostituido. Bueno, pues esas son las palabras, exactamente las mismas palabras que se extienden durante los capítulos 16, 17 y 18 de Apocalipsis, que es cuando los ángeles van mostrando las copas de las plagas, las copas de la abominación de la iglesia, lo que ha hecho en la iglesia y la tierra, y es la misma manera de decir, ve si hay lugar en que no te hayas prostituido. Continúa diciendo Jeremías, has contaminado la tierra con tu fornicación.
Mismas palabras que vemos en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Has contaminado la tierra con tu fornicación. Y finaliza diciendo en el versículo 3, porque esta es una escritura que estoy citando de Jeremías capítulo 3, versículos 2 y 3, y finaliza en el versículo 3 diciendo, por esta causa, porque te has prostituido y porque has contaminado la tierra con tu fornicación, por esta causa las aguas han sido detenidas. Ya sabemos los que son las aguas, lo habíamos hablado, ¿eh? Las aguas de Dios, la de bendición de Dios que volveremos a ver al inicio del capítulo 22 de Apocalipsis. Por cierto, estas palabras de Jeremías son palabras de Dios a un candelero, ¿eh? No a cualquiera, ¿eh? No a los malos, no a los testigos, no de Jehová, no a los católicos, no a esos que... No, no, no. Son palabras al candelero, a un candelero que perfectamente estas mismas palabras nos hablan de Apocalipsis 17, 16, 17 y 18. Tenemos que aceptarlo. Si no, no entenderemos jamás la escritura al respecto. La iglesia de nuestro tiempo está repleta de inmundicia. Es necesario que haya un arrebatamiento para poder ejecutar juicio a una iglesia que actualmente camina bajo la tutela de Babel, de la carne. Pero la esperanza es que una vez que quede asolada y quemada a fuego la iglesia terrenal, será entonces que se manifestará el cuerpo de Cristo, la esposa pura y sin mancha, reservada en los cielos para ese día. Por eso no es de extrañar que en el versículo 9 de Apocalipsis 21, quien vaya a mostrar a la esposa de Cristo en todo su absoluto esplendor y gloria, sea uno de los ángeles de las copas de la inmundicia, precisamente de la iglesia. Bien, vamos a leer los próximos versículos 10 y 11 y citaremos rápidamente algo y lo dejaremos ya para el próximo día. Dice Apocalipsis 21, 10 y 11. Con respecto a este ángel que dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró... Disculpad, antes de citar los versículos voy a decir algo una vez más. Aquí volvemos a tener problemas con las traducciones. Digo problemas porque son una birria de traducciones, nada más. O sea, para entendernos, ¿no? No es que haya ningún problema, que es una birria de traducciones y ya sabemos que se traduce pues como pues arrimando el ascua a la sardina de cada doctrina que cada uno tiene, ¿no? Que cada cuerpo tiene. Vosotros lo podéis mirar en la escritura, pero yo os voy a citar una traducción adecuada. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, descendiendo del cielo, desde el Dios. La traducción dice, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de junto a Dios. De junto a Dios, nada, desde el Dios. Y no dice que descendía, porque no, sino descendiendo. Es decir, en estado de descenso. Ya hablamos de esto, ¿eh? Está en estado de descenso. ¿Por qué? Porque ministra lo de arriba a los de abajo. Ese es un ministerio. Ministrar lo de arriba a los de abajo. Por eso es así. Dice el versículo 11, continúa diciendo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe cristalizada. La traducción aquí dice como piedra de jaspe diáfana como el cristal. No, en absoluto. No diáfana como el cristal, no. El original dice cristalizada. Ya lo veremos a partir del próximo día porque esto es muy, muy importante. Porque el vidrio es una cosa, el cristal es otra cosa diferente en cuanto a su simbolismo. Y aparte del cristal, que algo esté cristalizado es algo también diferente. Y deberemos cruzarlos con sus escrituras de correspondencia. Es muy importante. Por lo tanto,
No como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, transparente como el cristal. No, 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 no. Sino como piedra de jaspe cristalizada, hecha cristal, cristalizada. Y esto tiene un simbolismo importante. Los versículos 10 a 20 que tendremos a partir de ahora nos ofrecen una visión de la ciudad de Dios. Una visión. Y esta visión es desde lejos. Fijaos, desde un monte. Esta visión comienza desde lejos, desde un monte, desde donde se puede contemplar el conjunto. ¿Para qué? Para poder desearlo. Porque no olvidemos que este capítulo está enmarcado en el milenio, en aquello que debe constituirse un tabernáculo, el cual vamos a describirlo totalmente ahora, este tabernáculo, el cual es un tabernáculo para que haya una relación entre Dios y los hombres en el milenio. Y esta visión, digo, que nos ofrecen los versículos de 20, inmediatamente en el versículo 10 nos muestra esta visión desde lejos, desde un monte, desde donde se puede contemplar el conjunto de este tabernáculo, de esta ciudad santa. ¿Para qué? Para poder desearla. Eso es lo que muestra la Escritura al hombre del milenio. Monte, recordad que indica nación, índole de gobierno en la tierra, mientras que una ciudad implica o indica índole espiritual. Siempre, ¿eh? Es la gran diferencia. Bien, el próximo día continuaremos hablando de esto, ya veremos las expresiones grande y alto, y también veremos, aparte de la expresión grande y alto, por un lado, también veremos la expresión monte grande y alto aplicado a monte. Veremos lo que es y para qué es, y cuál es el objetivo de esto. Lo veremos el próximo día si el Señor quiere.